Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Conversando con el Obispo es un momento de reflexión en el cual compartimos informaciones, en el cual compartimos nuestra fe, en el cual nos contagiamos del amor de Jesucristo. Conversando con el Obispo te invita a seguir siempre adelante en el nombre del Señor. Milán no solamente es la segunda ciudad importante de Italia, siendo Roma la capital. Para algunos es el centro financiero e industrial más importante de Italia y uno de los más importantes de Europa. Pero Milán tiene, además de ser la arquidiócesis más grande del mundo, con más de 2.000 sacerdotes, tiene la característica de ser una tierra, una iglesia donde han trabajado y han dejado su huella pastores insignes, como es el caso de Sant'Ambrosio, que es el caso también de San Carlos Borromeo, y en los últimos tiempos el beato cardenal Schuster, que fue sucedido por Giambattista Montini, el que después llegó a ser Pablo VI. También entre los sucesores de San Carlos Borromeo y Ambrosio tenemos a el muy conocido y recordado también cardenal Carlo Maria Martini. Todos los pastores que han regido esta iglesia se han distinguido no solamente por su profundidad en el pensar teológico, sino también por su capacidad de organizar y de acercarse a la gente. En el Duomo de Milán está sepultado San Carlos Borromeo, quien fue un hombre muy importante en su época como pastor y como el gran defensor de la iglesia en momentos difíciles. Allí también está sepultado el beato Schuster, quien fuera arzobispo de esta iglesia bonita y grande de Milán, y Carlo Maria Martini. Es necesario que todos podamos hacerlo, tener en cuenta esta situación, porque Milán nos deja a nosotros una gran herencia, la herencia de la fe, de pastores capaces de hacer vivir una iglesia en salida en todos los tiempos, ya desde Ambrosio, que tuvo que enfrentar el gran problema del arrianismo, y luego San Carlos Borromeo, pastor de su época, que dio una orientación interesantísima a esta iglesia. Luego Pablo VI, siendo él arzobispo de Milán, en un momento difícil en el que la iglesia se había, vamos a decirlo así, alejado, se había enfriado un poco, ese mandado enviado por el Papa Pío XII para regir esta iglesia, la más grande de las arquidiócesis del mundo. Y entonces, además de realizar la gran misión de Milán, se dedica a visitar todas las parroquias y en especial las parroquias de periferia e incluso las fábricas para acercar el mensaje de salvación del Evangelio. Todos los demás pastores han sido gente muy capaz que han hecho brillar la luz del Evangelio. El cardenal Martini también dio un gran impulso
sobre todo como heredero de Pablo VI, en el diálogo con la cultura, en el diálogo con los jóvenes. Milán, una tierra bonita, una tierra que marca la vida económica de una nación como Italia, pero que también con su herencia, la herencia de todos estos pastores, nos deja un mensaje de importancia para todos nosotros. Una iglesia que está siempre en salida para defender la verdad, para proclamar el Evangelio y para estar encarnada allí donde hay que estar, no solamente entre los creyentes, sino también entre los no creyentes. Podemos ver nosotros en alguna de las fotografías que estamos presentando las tumbas de algunos de los cardenales, arzobispos, el cardenal Dionisio Tetamanzi, muy especializado en los temas de la teología moral, el cardenal Carlo Maria Martini, que además de ser un pastor abnegado, era un gran especialista en la interpretación de la palabra de Dios y en la invitación a una espiritualidad del discernimiento. También podemos ver en una de las fotos una de las reliquias más interesantes del Papa Pablo VI, de San Pablo VI. Se nota allí en un trozo de la franela que llevaba debajo de su camisa con sangre que fue producto del atentado que sufrió en Manila cuando una persona desadaptada lo golpeó, ¿sí? Lo hirió con un cuchillo y le sacó pues una pequeña herida, y allí en ese receptáculo guardado, pero expuesto también a la devoción de los creyentes y la admiración de todos, está la pequeña franela o maglietta, como dicen en italiano, con la simbología de su martirio, es decir, del atentado que sufrió con la persona pues que desadaptada lo hirió, y allí están pues la marca de la sangre. Creo que es importante que esto nosotros lo tengamos muy presente, porque tanto ellos que dieron su vida y que manifestaron su dedicación al pueblo de Dios, la vocación propia de un cristiano es la de llegar a la plenitud del testimonio. Y en muchos casos, hoy en el mundo también, como en el pasado, pues se tenía una gran devoción a los mártires, que eran personas, hombres, mujeres, laicos, sacerdotes, obispos, religiosos, que fueron capaces de dar su vida sin renunciar a su fe, sin renunciar a todo lo que todo este problema que puedan haber tenido de persecución sería enfrentado con decisión, con valentía y en el nombre de Dios. Estas tumbas y estos retratos que podemos ver allí, e incluso el retrato de la reliquia de San Pablo VI, nos recuerdan que todos y cada uno de nosotros debe ser testigo valiente del Evangelio de Jesucristo. Existe la Basílica de San Ambrosio, y en esa Basílica de San Ambrosio encontramos nosotros la tumba de San Ambrosio. Él era muy devoto de San Gervasio y San Protasio, y por eso pidió que su tumba estuviera al lado de estos dos mártires de los cuales él era un gran devoto.
La acción después de especialistas sacó a la luz los cuerpos de incorruptos de San Gervasio y San Protasio, que están en la parte de arriba de la tumba de San Ambrosio. Y esto para significar que él, siendo el obispo, siendo el pastor, siempre contó con la intercesión de estos dos santos para poder ser fiel en su ministerio, al cual llegó por aclamación. La gente necesitaba un pastor decidido que pudiera enfrentarse a los arrianos, entre ellos al emperador, y con una gran libertad de espíritu, San Ambrosio fue el que logró enrumbar a la iglesia por los caminos de la verdadera fe. Y por eso podemos ver en las diversas fotos que hemos visto anteriormente algunas imágenes tanto de San Gervasio, San Protasio, de la tumba y de algunos espacios bien interesantes y bien curiosos de la Basílica de San Ambrosio. Una de las cosas que llama la atención es el ambón. El ambón está construido sobre una vieja tumba, una antigua tumba que fue modificada pues, por los cristianos, y en la parte frontal del ambón se encuentra Jesús joven con la puerta abierta, la puerta de la iglesia abierta, invitando a toda la gente a entrar en el camino de la iglesia. Y los apóstoles que se van reflejando allí, los 12 apóstoles, están unidos no porque se tomen de la mano, sino porque están tocándose mutuamente los pies, lo cual significa el caminar juntos en la acción de la vida de fe, en la acción del ministerio que les ha sido encomendado, y para decir que todos tienen que estar en comunión. En la parte de atrás, en la parte posterior de este ambón, se encuentran también los 12 apóstoles en la misma actitud, pero ya con una imagen de Cristo mayor, ya resucitado, invitando a entrar en el reino de Dios. Podemos ver a lo largo de las fotografías que hemos presentado algunas imágenes del altar que ocupa pues el centro vital de todo templo. También algunas imágenes de tanto San Ambrosio como de San Gervasio y San Protasio, así como imágenes del atrio de entrada de la basílica y algunos otros sectores también de la basílica, el ábside, el lugar donde está la sede, y por otra parte también podemos ver en una de las fotografías el salón de reuniones del arzobispo de Milán, que está presidida precisamente por el retrato, la pintura de San Ambrosio. San Ambrosio fue un obispo electo por aclamación. Se necesitaba un obispo valiente para enfrentarse a los arrianos y a la vez a los emperadores que apoyaban a los arrianos. Y por eso San Ambrosio es conocido precisamente por su valentía, por su dedicación a esa tarea de ser pastor, maestro, guía y defensor de la verdad. San Ambrosio es el primero de los grandes obispos, sin quitarle mérito a los anteriores y posteriores, porque es el que le da la orientación a la iglesia milanesa, a la iglesia de Milán, a la iglesia local de Milán. Y por otra parte, también por la práctica de la liturgia, se constituye un rito que todavía permanece en el tiempo, que es el rito ambrosiano. Es un rito dentro de la Iglesia latina que tiene algunas variables en la celebración de los sacramentos, sin romper lo esencial,
porque lo que cambian son las expresiones rituales. San Ambrosio, devoto de San Gervasio y San Protasio, nos enseña precisamente a ser hombres, mujeres de fe, decididos de tal manera que podamos ser también defensores de la verdad, del Evangelio y de la doctrina fiel, la doctrina recibida, la doctrina que debemos manifestar en torno a la figura de Cristo el Señor. San Ambrosio ruega por nosotros. En nuestra estadía en Milán pudimos hospedarnos en la parroquia de San Marcelino, que queda en la zona de Besana, Brianza, siendo su párroco don Mauro Malinghetti, que es un sacerdote que ha recibido a varios de nuestros seminaristas, sacerdotes que con motivo de las vacaciones o motivo de la Semana Santa acuden pues para colaborar con él. Y hemos tenido la oportunidad de estar allí, no solamente siendo sus huéspedes, sino también nos tocó la gracia de tener un encuentro con los laicos del Consejo Pastoral para hablar un poco de la situación de la iglesia en Venezuela, con preguntas, etc. Y también tuve el honor de bendecir la sala de teatro de la parroquia, que ha sido remodelada y que es un centro de cultura, un centro de encuentro de cultura. En Italia suele existir mucho, sobre todo en parroquias que no están tan en el centro de la ciudad, lo que se llaman los oratorios, y dentro de los oratorios pues hay campos deportivos, lugares de encuentro, salas de encuentros, de reuniones, y aquí concretamente pues una sala, un teatro que durante su bendición pues se anunció una temporada de teatro para beneficio de todos. Es un sitio pues para la evangelización de la cultura. Allí fuimos bien recibidos no solamente por el párroco, sino por laicos. De hecho, hay una fotografía con la familia de don Vittorio Vanbrilla que nos ha permitido pues dialogar, conocer, compartir su cena un día en su casa con algunos de los seminaristas que estaban también de pasantía en esos días. Lo importante de todo esto es que cuando uno puede compartir todo lo que se vive en la iglesia, se demuestra que la iglesia no tiene fronteras, que la iglesia es universal aun cuando se desarrolla en lo local, y desde lo local se abre a la iglesia universal. Hubo mucho interés en conocer sobre todo la vida de la iglesia de nuestra diócesis de San Cristóbal, y pudimos compartir y aprender también, porque nos iban diciendo ellos sus trabajos, sus preocupaciones, también su estilo. Pudimos aprender algo del rito ambrosiano porque nos lo iban diciendo. Quiero expresar ya para terminar este nuevo capítulo de Conversando con el Obispo, pues nuestro agradecimiento a todos los miembros de la parroquia, comenzando por su párroco, por supuesto, don Mauro, que vive allí con su mamá y con algunos cooperadores. Tiene varios sacerdotes cooperadores porque forma parte esta parroquia de una unidad parroquial que atiende 6 parroquias, a la familia Vanbrilla, pero también a todos los que se hicieron presentes pues para acompañarnos y enseñarnos nuevamente, compartiendo con nosotros y nosotros con ellos, que la iglesia es una, que no tiene fronteras, que llega hasta los confines de la tierra, y que entonces San Marcelino nos ayude a fortalecernos. En esta iglesia de San Marcelino hay una imagen muy hermosa del Santo Cristo, un Cristo muy especial que me recordó al Santo Cristo de la Grita, que es el patrón y protector del Táchira de los Andes venezolanos. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que aprendamos con lo que hemos podido compartir de Milán, que necesitamos pastores buenos y santos
que necesitamos laicos buenos y santos, que necesitamos sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas buenos y santos. Y para eso tenemos los ejemplos de San Ambrosio, de San Carlos Borromeo, de San Marcelino, del Beato Schuster y de tantos hombres, no solamente pastores, sino laicos, que nos dejan un mensaje de aliento y de esperanza. Que Dios nos bendiga. Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta. Hasta la próxima. Conversando con el Obispo.